todo lo que hubieran querido, pero vamos a poder correrla, hablé con Guille, vamos a correrlo a 8:30, si les parece, y no tienen ninguna otra materia nadie. Vamos a hacer de 8:30 a 9:30. Por ahí si algún día se estira un poquito, lo vemos, pero en principio no va a estirarse, no va a cambiar el horario, va a ser de 20:30 a 21:30. Si les parece, lo vamos a dejar así. Ya a partir de la próxima. Hablé hoy con Guillermina. Bien, eso en cuanto a los anuncios. Después no mucho más. Les había dejado un trabajo práctico. No es necesario que lo hagan para mañana. Sí, el primero, el de Platón, sería bueno que lo tengan listo por si la doctora Paso se lo pide. El de Platón. Y el de Profe, no Aristóteles. había nada. ¿Cuándo lo subió? Creo que lo había subido el viernes, pero bueno, no hay problema, en eso no se hagan problemas. Profe, pero no pusieron de fecha el 12 de mayo. 12 de mayo. ¿Para qué el 12 de mayo? Pusieron de plazo de entrega. En Eso la página tiene al final esa fecha. habría que verlo. Tengo entendido otra cosa con la doctora, pero no se hagan problema que lo vemos. Bueno. El primer trabajo sí había que hacerlo. 12 de mayo no, puede haber quedado en algún texto del año pasado. Eso. No puede ser, si estamos a 26 de abril, faltan 2 semanas, más de 2 semanas. Pero, profe, lo subieron ayer a un trabajo de... O sea, lo subieron ayer. Sí, pero no tiene que estar listo, no se preocupen eso. Ah, ok. O sea que no tiene fecha. No, el primero es el cuestionario que ustedes tenían que leer Platón y lo van a resolver para esta semana. El primero, que ya lo tendrían que haber leído y está el cuestionario subido. O sea que para el lunes ya tendría que estar hecho. Pero también se subió Aristóteles con su cuestionario, pero no tiene que estar hecho. Eso es lo que quería aclararles. Solamente el primero el que tiene que hacer. El otro, una vez que terminen con el de Platón, hacen la lectura de Aristóteles y lo resuelven. Profe, ¿y el de Aristóteles lo van a subir ustedes? El de Aristóteles está subido. Hay un cuestionario y hay un enlace al libro, porque no lo pudimos subir por un tema de materia. ¿En ese es el que decía 12 de mayo? ¿Quién vio que decía 12 de mayo? Si es así, es un error, evidentemente. Lo tengo que ver con Cecilia. Ese está subido un enlace porque no entraban los 10 megas con los 10 megas de límite no entraba la República. Bien, vamos a pasar a la clase y eso después lo vemos con la doctora, no se hagan problema. El de Platón sí lo tienen que hacer. Que ya había que haber hecho la lectura y ahora hay que resolverlo para el transcurso, para la semana que viene, no hay urgencia. Vamos a pasar a la clase. Esta vez cambiamos de unidad y vamos a hablar del conocimiento político, no de la realidad política, sino del conocimiento político. No me pregunten la unidad porque no la sé, no tengo el programa en este momento en la mano, pero es una unidad titulada El conocimiento político. En el de Justo López es la unidad 2. Claro, exacto. Página 49. El capítulo 2 de Justo López, y si hay algún otro tema que pueda estar mejor en otro autor, se los voy a ir comentando sobre la marcha, como hemos hecho en otras ocasiones, pero la unidad es la de conocimiento político. Entonces, lo que nosotros en toda la unidad anterior habíamos hablado de la realidad política tal cual la vemos, la realidad observable. En este caso vamos a hablar del conocimiento de esa realidad política y todas sus manifestaciones. En primer lugar, vamos a ver qué es conocimiento. Entonces, así como vimos que el poder era una relación, el conocimiento también es una relación. Pero esta vez no es entre dos sujetos, sino que es entre un sujeto y un objeto. Sujeto es la persona que conoce, el cognoscente, y el objeto, la idea es explicarlo como para que se entienda un poco más, después ustedes lo van leyendo, no es necesario que anoten todo. Y por otro lado, aparte del sujeto cognoscente, tenemos el objeto,
que es el objeto conocido. El sujeto no modifica al objeto, simplemente lo conoce, lo aprende. Y el que en realidad lo que se modifica no es el objeto conocido, sino el sujeto. ¿Se entiende? Si yo conozco algo, un libro, el que se modifica soy yo, no el libro. El libro queda como es, la realidad permanece como es, y yo me modifico porque aprendo. Entonces, es una relación y un acto de conocer por parte del sujeto cognoscente al objeto conocido. Esa es una aproximación al concepto de lo que es el conocimiento. Respecto de las clases y tipos de conocimiento, vamos a ver algunas clases de conocimiento. En primer lugar, en cuanto a las clases de conocimiento, vamos a ver que se clasifican de acuerdo a la finalidad. Es decir, ¿cuál es la finalidad de ese conocimiento? En ese sentido, tenemos, luego lo vamos a profundizar, ahora lo vamos a nombrar y a acercarnos al concepto, el conocimiento puro y el conocimiento interesado. Después lo vamos a bajar a la realidad y más específicamente al conocimiento político, que es lo que nos trae hasta aquí. Entonces, de acuerdo a la finalidad, el conocimiento puede ser puro, que también se lo llama desinteresado, y el otro es el conocimiento interesado. En cuanto al conocimiento puro, tiene el objetivo que busca es el propio conocimiento, es puramente conocer, y conocer la realidad en abstracto y en general. En cambio, el conocimiento interesado lo que busca es predecir acontecimientos futuros y modificar esa realidad. Es la aplicación del conocimiento puro, pero para aplicarlo al conocimiento y para aplicarlo a una realidad concreta y modificarla. No se preocupen que esto también lo vamos a continuar viendo a lo largo de la clase y se va a comprender mejor y vamos a ver ejemplos más relacionados con la realidad política. Esto eran las clases, lo que vimos fueron las clases de conocimiento, así las llama López, las clases de conocimiento. Y después tenemos los grados de conocimiento. Los grados de conocimiento, lo que toman en cuenta no es la finalidad, sino la modalidad, o sea, de qué forma yo conozco algo, y cuál es el resultado que obtengo de ese conocimiento. Es decir, respecto del grado, tiene en cuenta de qué modo conozco y cuál es el resultado que obtengo en ese conocimiento. Esto es abstracto, ¿ven? Después eso lo vamos a bajar a la realidad concreta de la realidad política. ¿Cuáles son los grados que no escuché? No, los grados todavía no los dije. Lo que dije fue en función de qué es lo que se tiene en cuenta para definir los grados. La modalidad y el resultado. Entonces, el conocimiento en este sentido, en el sentido de los grados, puede ser empírico y metódico. Tal vez lo han visto en alguna materia o en la secundaria. Empírico o metódico. El conocimiento empírico, el conocimiento vulgar, el que la mayoría de nosotros tenemos sobre un determinado tema. También se lo conoce como conocimiento vulgar. Eso sí está bueno que lo anoten, porque por ahí lo leen de otro autor o en otro contexto y cambia, tiene otro nombre, pero es lo mismo. ¿Cómo era, profe? El conocimiento empírico o vulgar. Empírico viene de empiria, de la realidad, tomado de la realidad. De la experiencia, en realidad. Viene tomado de la experiencia.
Ese por un lado, el conocimiento vulgar que nosotros tenemos de algo. Y el otro es el conocimiento metódico, que es el que tiene un especialista en un determinado tema. ¿Por qué? Porque utiliza un método científico, que después lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay, en primer lugar, dos grados de conocimiento, el empírico y el metódico. El metódico es el que, o también se lo llama reflexivo o crítico, es el conocimiento que efectúan los especialistas en un determinado tema. Y el empírico es el conocimiento vulgar, el que todos tenemos de un determinado tema. Dentro del conocimiento metódico vamos a tener una subclasificación. Como para ir aproximándonos al objeto de conocimiento nuestro. Dentro del metódico tenemos dos. El científico, el conocimiento científico, y el conocimiento filosófico. En realidad, en orden de aparición sería el inverso. En primer lugar, el conocimiento filosófico y después el científico. Entonces, para diferenciar también cuál es el conocimiento científico del filosófico, por supuesto vamos a tener en cuenta eso, de qué modo se conoce y cuál es el resultado que se obtiene de ese tipo de conocimiento. Entonces, el conocimiento científico busca, vamos a ver cuál es lo que buscamos contestarnos. En el conocimiento científico se busca dar respuesta a cómo es la realidad, de qué modo se manifiesta, cuáles son las leyes que rigen esa realidad y cuál es el orden que los rige. Esto en un conocimiento científico cualquiera sea, por eso es tan genérico la definición. Entonces, si nosotros somos meteorólogos, este conocimiento científico va a buscar de qué manera son los fenómenos que estudiamos, los fenómenos climatológicos, cuáles son las leyes que los rigen, cuáles son las leyes físicas que los rigen, y de qué modo también predecir el futuro. Es como para darle un conocimiento científico que busca predecir. De acuerdo a estas condiciones, yo puedo predecir qué va a pasar dentro de 24, 48 o 72 horas. Ese es el tipo de preguntas que indaga el conocimiento científico. En cambio, el conocimiento filosófico busca contestar otro tipo de preguntas. El qué, el por qué y el para qué de una determinada realidad. Entonces, llevándolo a nuestra disciplina, al derecho, a la ciencia política, se pregunta, en el qué nos preguntamos cuál es la esencia de esto. Entonces, nos preguntamos qué es el poder. Nosotros no vamos a poder decir el poder es esto, esto y esto. Es llegar a cuál es la esencia del poder o del Estado. El por qué, cuáles son las causas primeras. Entonces nos vamos a preguntar cuál fue el origen del Estado, pero no cuál fue el origen histórico, sino desde dónde viene el concepto y lo que nosotros hoy conocemos por Estado. Y lo mismo el para qué, cuál es la finalidad, para qué está el Estado. Ven que no vamos a observar una realidad concreta, sino que nos vamos a plantear determinadas preguntas que van más allá, o más atrás o más adelante. Es decir, ¿para qué existe el poder? ¿De qué modo se manifiesta? Esas son más o menos las preguntas que nos hacemos en el conocimiento filosófico, en este caso concreto en el político. Entonces, otra cuestión respecto de esta misma clasificación
El conocimiento científico lo que tiene es una pretensión de universalidad y de validez general. Busca una respuesta que sea válida en todo contexto. Desde la disciplina que puede llevar a cabo un físico, ciencias duras, las matemáticas, buscamos una respuesta, va a ser igual en toda circunstancia, desde el conocimiento científico. Buscamos una ley universal que lo rija. Lo mismo para las ciencias sociales también van a buscar continuidades y leyes que sean generales para la totalidad. Por ejemplo, cuando nosotros vimos en la realidad política, vimos la faz agonal y la faz arquitectónica, que la vamos a repetir en toda la materia, ya la deben odiar, pero esas son cuestiones que son generalidades que buscan ser aplicadas a todas las realidades políticas de toda la historia. Eso es lo que buscamos con el conocimiento científico. En cambio, el sistema y el conocimiento filosófico va a terminar siendo un sistema único y singular de cada propio autor, o de escuela, porque vamos a ver que los filósofos se agrupan por escuelas en cuanto a la forma de conocimiento y que unos toman los conocimientos del otro y aplican su mismo método. Pero no es un conocimiento que busca la universalidad y a dar una respuesta concreta a algo, sino que más que nada busca preguntarse el qué, el por qué y el para qué de determinadas cuestiones. Esto como para diferenciar un poquito lo que es el conocimiento científico del filosófico. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico busca ver el deber ser y la razón de ser de las cosas. El deber ser es cómo, no busca saber cómo es el Estado o cómo es un gobierno, sino que lo que busca es explicar, o en realidad se pregunta cuál es la razón de ser de esto y cómo debe ser un gobierno, por ejemplo, en el caso nuestro de la filosofía política. ¿Cuál es el gobierno ideal? ¿Cuál es un buen gobierno? ¿De qué modo debe comportarse un buen gobernante? Todas esas preguntas no son confrontables con la realidad. Nosotros no podemos comprobar que esto es real. Yo no puedo comprobar que el mejor gobierno es la monarquía o una tiranía o la democracia siquiera. ¿Por qué? Porque buscan fundarse en los valores en la filosofía. Busca cuál es la razón de ser de un tipo de gobierno o cuál debe ser un buen gobierno. No lo podemos comprobar. Sí podemos comprobar que ante determinada circunstancia va a llover. ¿Por qué? Porque son leyes universales. No quiere decir que en la realidad política no pueda haber leyes, sí puede haberlas. Pero van a ver en la próxima clase vamos a ver de qué manera se estudia la ciencia política y de qué modo son las leyes y la forma de conocimiento que buscan. En cuanto a los grados de conocimiento, sí, alguien habló, o se le escapó el micrófono. Sonó un ruido, bueno, no importa. En cuanto a estos mismos grados de conocimiento político, de conocimiento, ya sea científico o filosófico, vamos a ver cuáles son los grados dentro del conocimiento político. Dentro del conocimiento político, ahora bajándolo más a lo concreto y a nuestro tema, algunos ejemplos hemos dado, pero dentro del conocimiento político hay diversos grados de esto, de qué nos estamos respondiendo con los grados. Decíamos que los grados se clasifican según la modalidad y el resultado de la forma de conocer. Dentro de los grados del conocimiento político, esto también es López, vamos a tener la filosofía política, que ya un poco la hemos nombrado, indaga acerca de la esencia, las propiedades y las causas de determinadas cuestiones de la realidad política, como son el poder, la política y el Estado. Como decíamos hoy, busca la esencia, cuáles son las causas primeras y cuáles los fines últimos que se buscan en la realidad política. Y vamos a ver qué es un conocimiento puro. De acuerdo a la otra clasificación que teníamos, que era de conocimientos puros y
y aplicados. Esto es un tipo de conocimiento puro, la filosofía política. La ciencia política, que la vamos a profundizar la próxima clase, se diferencia de esta filosofía en que busca precisión, control, o la utilización del método científico para obtener este conocimiento. No cualquier conocimiento es conocimiento científico. No el conocimiento vulgar que nosotros tenemos de la realidad política, de lo que es el Estado, de lo que es un gobierno, de la propia historia. No, todo eso no es conocimiento científico. El conocimiento científico exige la utilización de un método para estudiarlo, y luego los resultados que se obtengan van a ser, pueden ser verificados, pueden ser comprobados, y de hecho también pueden ser refutados. Pero para eso va a tener que seguir el método científico. Vidar Campos, esto sí anótenlo si quieren para no tener luego que irse al libro de Vidar Campos, porque es una pequeña definición nada más de la ciencia política. Dice, en primer lugar, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? De la política como ciencia, porque él habla de la política como filosofía, la política como ciencia. O sea, el objeto de la política como ciencia es el conocimiento o estudio del ámbito de la realidad que es quehacer o actividad política. El que tiene gana, está subido en plataforma el libro de Vidal Campos, puede ir y leerlo. Sí, pero se los dicto por si a alguno le sirve para que le queden los apuntes. El objeto de conocimiento de la política como ciencia es el ámbito de la realidad que es quehacer o actividad política. O sea, ¿qué es lo que dice acá? De toda la realidad, nosotros vamos a tomar como objeto de conocimiento de la política como ciencia aquellas áreas que sean relacionadas a la actividad política o a la realidad política, de toda la realidad. Y después va a hablar, esto es cuál es el objeto de estudio, qué es lo que estudiamos cuando estudiamos ciencia política. Y más allá de eso dice que no es un conocimiento vulgar, como lo que planteábamos hoy, sino que es un conocimiento, es una enumeración, objetivo, sujeto a un método. Vamos a ver la próxima a qué se refiere cuando hablamos de método científico, que puede ser transmitido a otros y que es susceptible de ser adquirido por esto. Estas son características del conocimiento científico. Es decir, es un conocimiento objetivo. ¿En qué sentido? En el sentido que o sea, trata de evitarse tomar apreciaciones o posiciones subjetivas o ideas, tratamos de evitar las ideas propias, sino que lo que intentamos es... Profe, ¿cuál es el último de las... La enumeración es conocimiento objetivo, pero estaba volviendo. Es un conocimiento objetivo en ese sentido, en que tratamos de evitar las posiciones subjetivas, está sujeto a un método, es susceptible de transmitirse a otro, es decir, es un conocimiento que es comunicable, no lo elaboro yo y nadie puede comprenderlo, y por supuesto, al ser pasible de ser transmitido, este es el último elemento, puede ser adquirido por la totalidad de los otros, de los receptores. Esto está en Vidar Campos, es un parrafito de Vidar Campos, lo pueden ir a ver. Pero el que lo quiera anotar ya les queda para repasar. Y tenemos un tercer tipo de conocimiento, luego de la filosofía política y de la ciencia política, que es la técnica política, que también la van a ir viendo con la doctora Pasos cuando vean las distintas doctrinas, van a ver ejemplos claros de lo que es técnica política.
La técnica política, dentro de la clasificación entre puro e interesado, es conocimiento político interesado. Ahora vamos a ver por qué, pero básicamente porque busca, toma una postura respecto a la realidad y busca modificarla. Entonces, la técnica política es un conocimiento de tipo empírico. ¿Por qué? Porque surge de la práctica y de la experiencia. Perdón, profe. Sí, ¿Es puro o interesado? es interesado porque toma la realidad. La filosofía es puro porque intenta conocer cuáles son las fuentes o cuáles son las finalidades últimas. En este caso es interesado porque busca conocer, ahora vamos a decir lo que es, pero busca conocer la realidad, pero para modificarla. Es decir, no es como la filosofía que busca la esencia y los fines últimos de la política, no busca un conocimiento objetivo y comprobable y obtenido mediante el método científico, sino que busca orientar con respecto a la experiencia. Con respecto a la experiencia y busca orientar a quien quiera ejercer la actividad política. Busca darle conocimiento respecto de la vida política y de qué modo realizar la actividad política. Es decir, no buscamos los orígenes, no buscamos las causas, no buscamos explicar la realidad concreta, no buscamos predecir conducta futura, buscamos aconsejar a aquel que quiera ejercer el poder o que quiera ejercer la política, orientarlo con respecto a experiencias anteriores del autor o conocimientos históricos, darle más que nada consejo a alguien que vaya a ejercer la política. Eso es lo que se busca. Y tenemos ejemplos claros que lo van a ver dentro de muy poquito con Cecilia. Uno son los espejos del príncipe, que es una literatura que abundaba en la Edad Media, que surgía de los monasterios, de los eclesiásticos, que eran obras que lo que buscaban justamente era aconsejar y asesorar y educar a aquellos herederos a un trono o a aquellos que vayan a gobernar. Entonces lo que buscaba era orientarlos en la virtud, en la forma de ser un buen príncipe cristiano. Príncipe no en el concepto que lo conocemos ahora como el hijo del rey, sino que príncipe como gobernante, que era el concepto original. Porque ahora hay un puesto de príncipe, nosotros estamos hablando de príncipe como gobernante. Y por eso hablamos de los espejos de príncipe. ¿Por qué espejos? Porque era donde se veían reflejados, donde ellos deberían reflejarse y verse reflejados para buscar el modo de ser un príncipe virtuoso. Esto como técnica política, un ejemplo de técnica política medieval. Y en la Edad Moderna, el ejemplo más claro que tenemos es el príncipe, que es el príncipe de Maquiavelo. Esta vez con otra orientación, como vimos un poquito en la otra clase, pero también busca aconsejar a los gobernantes ubicados en esa realidad política y en esa realidad concreta que era la Italia del siglo XV, y buscando el modo de orientarlo para qué, para la forma de la cual puede obtener el poder y la forma de la cual puede mantener el poder y ejercerlo. Entonces vemos que son obras que son prácticas, son concretas, se basan en la experiencia, en la historia, y lo que buscan es aconsejar a aquel que vaya a gobernar. ¿Eso también es parte del idealismo? Ahora después vamos a hablar un poquito del idealismo, pero no necesariamente. No necesariamente. Te diría que no. Son obras más que nada prácticas en la técnica política. Hay otro tipo de obras que son idealistas en el sentido de que buscan modificar la realidad hacia un tipo de Estado o un tipo de gobierno ideal, que está hasta el momento que lo escribió solo en el marco de las ideas.
Como ejemplo de eso podemos tener el tipo de Estado ideal que plantea Platón. Es un Estado que no existe en la realidad. Es un Estado que justamente surge de la obra de Platón. Se busca, es algo que se busca, por eso es un ideal, es algo que se busca y que no existe en el plano de la realidad. En cambio, estos son tratados más de tipo práctico, que buscan aconsejar al gobernante en las labores concretas del arte de gobernar, o de llegar al poder, o de mantenerlo. Siempre vamos a ver que son muy diferentes, tanto una como otra, los ejemplos que dimos. En El Príncipe justamente busca desvincularlo de la moral y lograr la finalidad propia del Estado, es decir, el ejercicio del poder y mantenerse en el poder. En cambio, los Espejos de Príncipe buscaban orientar al gobernante en la virtud y en la moral, para ser un buen príncipe cristiano. Ahora después vamos a ver unas pequeñas clasificaciones respecto de eso que vos planteás, del idealismo y eso. Bueno, y ahora para bajar concreto, a lo básico, a la realidad política y al conocimiento político nuestro, lo que es los conceptos de conocimiento puro e interesado, que lo habíamos visto en abstracto. Ahora bajándolo al conocimiento político en concreto. El conocimiento político puede ser puro. Ahora les voy a decir sinónimo de puro, como los pueden ver en otros autores. Conocimiento puro puede ser básico, especulativo, desinteresado. Todos esos son sinónimos de puro. Nosotros le vamos a llamar puro, para evitar confusiones. Pero y el aplicado es el otro, también se lo puede llamar práctico o interesado. Este conocimiento aplicado, a su vez, ya dijimos, ¿no? Puro es el que busca conocer, y en abstracto conocer en general por sí mismo, y el aplicado justamente busca bajarlo a la realidad concreta, busca predecir fenómenos, busca modificar la realidad. Como ejemplo de puro podríamos dar la filosofía política, como ejemplo de aplicado podríamos dar esta técnica de aplicado, podríamos dar esta técnica política de la que hablamos último. Pero bueno, el autor López, dentro del conocimiento aplicado, da distintos grados de conocimiento aplicado. Entonces dice que si el conocimiento puro es abstracto, en este caso el conocimiento, en el primer grado, son 3 grados. El primer grado de conocimiento aplicado es el de busca la investigación empírica, es decir, aplicar ese conocimiento puro a la realidad concreta, a un fenómeno concreto. Es decir, yo aplico la teoría política que estudié, o la ciencia política, la aplico en concreto a la realidad política argentina. Entonces hago una investigación respecto de ese tema, la aplicación concreta. Busca conocerse lo que es, lo bajo a la realidad, al plano concreto y empírico, a la realidad. El segundo grado de conocimiento al que podemos aspirar, el de conocimiento aplicado, es, como decíamos hoy, el buscar predecir fenómenos futuros. Busca, de acuerdo a los conocimientos que nos da el conocimiento político puro, busca poder predecir, es decir, dada esta circunstancia, dado un gobierno de tipo autoritario, ¿cuál es la consecuencia que puede obtenerse de eso? A ver, dada una crisis económica, ¿qué es lo que con más frecuencia se da? Bueno, busca investigar eso, busca predecir
conductas, dadas determinadas circunstancias, utilizando justamente la herramienta de conocimiento puro. Y hay un tercer grado de conocimiento aplicado, que contiene meramente juicios de valor. Es decir, no busca conocer cuál es la realidad política, que supuestamente eso ya lo hizo el conocimiento puro, sino que valora esa realidad política, valora en el sentido, no necesariamente que sea positivo, sino lo valora en sentido positivo o negativo. Y proyecta qué hacer y de qué modo hacerlo. Como ejemplo de este tipo de conocimiento, podemos ver, como hablábamos, si recuerdan la otra vez cuando vimos la relación entre la realidad política y la economía, la obra de Marx. Marx, si bien hace toda un análisis científico de la realidad de su tiempo, de la realidad social y política de su tiempo, y económica, luego la valora, considera que es algo negativo, y considera que es algo a ser modificado. Entonces, en su misma obra, por ejemplo, en El Capital, o en el Manifiesto Comunista también, plantea de qué modo hay que hacerlo, más que nada en el Manifiesto Comunista, de qué modo modificar esa realidad, y plantear qué es lo que hay que hacer, qué hay que hacer y cómo hacerlo. Vemos que se zambulle la realidad social y busca modificarla, no busca solamente analizarla o predecir fenómenos futuros, sino que lo que busca es claramente modificar la realidad. Un ejemplo de esto puede ser la obra de Karl Marx. Ahora pasamos no nos vamos de tema, sino que continuamos, pero vamos a pasar a qué son las teorías y las doctrinas políticas. Vamos a ver que todos estos conceptos que damos están todos interrelacionados, no son cositas separadas, sino que está todo interrelacionado. La teoría política es aquella que agrupa y explica los fenómenos políticos. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, es aquella que agrupa y explica los fenómenos políticos. Agrupa en el sentido de que clasifica, ordena los fenómenos de la realidad política y los explica. Es en gran medida un conocimiento político puro. O sea, busca conocer la realidad política. Pero también puede, y de hecho lo hace, contiene los dos primeros incisos dentro del conocimiento aplicado. Es decir, la teoría política contiene conocimiento puro, conocimiento político puro, más la aplicación de ese conocimiento puro a la realidad social, los dos incisos primeros que dimos hoy. Esa aplicación a la realidad social y busca predecir acontecimientos futuros. A eso es a lo que nosotros le llamamos teoría política. Busca tomar conocimiento de la realidad política, un conocimiento de tipo científico. Por supuesto, dentro de esto entra la ciencia política. Y entra esta parte de la materia que doy yo. Esto es teoría política. Es un conocimiento que busca ser general y analizar las distintas cuestiones y ordenarlas y darle conceptos y clasificaciones, y es por eso que es aburrida. Pero es así. En cambio, la doctrina política, que es lo que ven con Cecilia, que Cecilia les da una historia de las ideas políticas, justamente esas ideas son doctrina política. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es doctrina política. Es un pensamiento que juzga los fenómenos políticos, los valora, como decían.
¿Lo puedo repetir, profe? Sí. La doctrina política es un pensamiento que juzga los fenómenos políticos. Es decir, no busca analizarlos objetivamente y explicarlos y clasificarlos. Busca juzgarlos. Entonces, toma una determinada realidad política y si la acepta o le parece que es correcta, tratará de justificarla. Si le parece que es incorrecta, tratará de modificarla, tratará de proponer alternativas. Eso es una doctrina política. Es un modo de pensar, un modo de conocimiento que está destinada a la acción. Busca ofrecer un camino, una forma de modificar esa realidad. Fay, en su obra, también les pido que esto, si quieren que anoten los puntitos principales para no tener que estudiar de 3 libros en unidad, habla de distintos tipos de doctrinas políticas, lo va concatenando, no es una clasificación, sino que va hablando de distintos criterios para analizar las distintas doctrinas políticas. En primer lugar dice que las doctrinas políticas, es decir, aquellas que buscan modificar la realidad, son productos de la época en que se formulan, es decir, las ideas políticas surgen en el contexto en el que les da origen. Es decir, yo no me voy a poner a escribir ahora un libro de doctrina, y si lo hago, no creo que nadie esté interesado en leerlo, hablando sobre las causas de la decadencia de la nobleza en el feudalismo. ¿Por qué? Porque las doctrinas políticas que tienen fundamento y que son las que buscan, que analizan la realidad concreta y que buscan modificarla en la actualidad en la que son escritas. Si no, no tienen razón de ser las doctrinas. Las doctrinas surgen de una realidad social y buscan modificarla. Con respecto a eso, hace distintas clasificaciones, Fay. Y habla de analizando la realidad en la que están inmersas, tienen una valoración positiva de esa realidad. Entonces lo que buscan es mantenerla y justificar esa realidad concreta. Van a justificar. Sí, es como de esa realidad concreta. Valora si yo escribo un libro de doctrina política en la realidad en la que me encuentro hoy, y esta es de carácter conservador, yo lo que voy a hacer es tratar de justificar el porqué de mantener este régimen político. Es decir, es como si yo hoy me pusiera a realizar una doctrina en la cual valore positivamente y justifique la democracia representativa, porque es la realidad en la que nos encontramos y es lo que buscamos justificar. Si es conservadora, el sentido de conservador es esto: busco conservar la realidad que se encuentra. Entonces, ¿de qué modo? Justifico a aquellos que están en el poder y doy argumentos en su favor. En la obra de doctrina que yo realice. En cambio, las revolucionarias valoran negativamente la realidad en la que nos encontramos. Entonces nosotros analizamos, vemos, la realidad política de hoy es tal, hay esta forma de poder, esta forma de gobierno, el Estado es de esta manera, yo lo valoro negativamente, por lo tanto, busco modificarla. Estoy disconforme con esa realidad y busco modificarla. Trato de cambiar esa realidad y propongo alternativas. Eso es lo que diferenciaría doctrinas conservadoras de revolucionarias. O ideas políticas conservadoras de ideas revolucionarias. Y relacionado con esto, pero no igual,
es la otra dicotomía entre reaccionario y utópico. Es como que va más a los extremos. Entonces, el reaccionario no es que quiere, como el conservador, mantener el statu quo actual y justificar esa realidad. Directamente busca volver a un pasado que considera más positivo, incluso, que la actualidad. Busca retrotraer el modo de vida, resucitar un pasado, o en los casos de doctrina política, busca una forma política del pasado. Ni siquiera está justificando el actual, sino que busca en algo anterior que considera fue mejor. En contraposición a esto están las doctrinas utópicas, que se proyectan hacia un futuro imaginario, buscan la realidad que buscan implementar no es tomar la realidad actual y modificarla de alguna manera, por los votos o por la violencia, como las doctrinas revolucionarias pueden hacerlo, sino que buscan una realidad alternativa en un futuro, por eso se les llama utópicas. Ejemplo de esto podemos dar también la obra de Platón y la obra Utopía, que es justamente la que da origen a este nombre, la de Tomás Moro, que plantean un estado ideal, desvinculado totalmente de la realidad de su momento, sino que buscan establecer aquel estado que sea ideal. La anterior utópica es justamente la que se contrapone a esta, que es la reaccionaria, que busca su ideal en el pasado, busca volver a una determinada realidad política del pasado. Es como si yo hoy hiciera una doctrina con la cual yo planteo los beneficios del feudalismo y la necesidad de volver al feudalismo. Y de qué modo hacerlo. En cambio, el utópico ve algo en el futuro que se imagina y lo plantea como un objetivo a realizar, desvinculado totalmente de la realidad. En cambio, el revolucionario puede plantear, como el marxismo, abolir las clases sociales que existen e instaurar una dictadura del proletariado. En cambio, la utopía puede plantear un gobierno de los sabios, como planteaba Platón, que estos sabios surjan de una determinada... Entonces busca una realidad alternativa de la que se da. Ni siquiera es que busca abolir lo que está o modificarlo de una manera, sino que busca una alternativa diferente. Bien, entonces, como para replantear esta cuestión de teoría y doctrinas políticas, teoría política es el conocimiento de la realidad política, busca conocer de qué modo es la realidad política. El otro día hablábamos de ser y deber ser, que también lo van a ver en introducción. Bueno, la teoría política es el ser. Lo que busca es estudiar lo que es, cómo, de modo científico, con un método científico, pero busca analizar y conocer la realidad tal como es. En cambio, la doctrina política es aquella que, dada esta realidad conocida, busca modificarla, la valora en primer lugar como algo positivo o negativo, y de ahí, a partir de ahí, busca modificarla. Siempre trata de intervenir en la realidad, cosa que no hace la teoría política. Si ustedes leen el libro de Justo López, lo que trata de hacer es analizar, entonces van a tener un capítulo que va a decir el Estado. El Estado se puede clasificar en tal, tal y tal. El conocimiento político, como estamos viendo ahora, el conocimiento político es este y este. En cambio, la doctrina política lo que busca es, yo soy Nicolás Maquiavelo, escribo en el siglo XV, XVI, y analizo esta realidad política de esta Italia que está compuesta por ciudades-estado, y escribo
para darle consejo a aquellos gobernantes para lograr la unidad de la Italia. Busco la unidad de Italia, y para eso necesitamos un gobierno fuerte que sepa captar el poder y sepa ganarse la voluntad de los demás mediante la fuerza, mediante los valores, mediante lo que sea. Busco modificar la realidad social, no analizarla, no hacer cuadritos de clasificaciones. Busco estudiar la realidad, sí, pero ¿para qué? Para modificarla, para analizarla, pero para poder lograr un cambio o mismo poder justificar la realidad que está. Pero para eso, siempre tiene una finalidad ulterior que es modificar la realidad en la que nos encontramos. Esa es la principal diferencia entre esto. Por supuesto que después cuando veamos cada obra, vamos a poder decir, como yo dije con Marx, que Marx escribió El Capital, que es un tratado de política económica, y que analiza la realidad, y encuentra cuáles son las falencias que él considera, y cuáles son los errores, y cuáles técnico, económico, político. En cambio después tenemos otra obra, como el Manifiesto Comunista, en la cual él manifiesta que los trabajadores deben unirse para abolir las clases sociales, voltear el gobierno que haya que voltear, y establecer una dictadura del proletariado, que eso va a permitir después abolir las clases sociales. Entonces vemos que hay una clara intencionalidad, busca modificar la realidad. Nada que ver con una obra que sea puramente de analizar la realidad y de ser objetivo. Acá no hay nada de objetivo en la doctrina política. No busco ser objetivo, busco plantear cuáles son mis ideas y modificar la realidad, o mantenerla, pero modificándola en el sentido de que actuar sobre esa realidad, no meramente establecer criterios o análisis, o solo conocerla. Bien. Bueno, y como ya lo hablamos, hay otro punto más que en el programa que habla de interinfluencia. Para que ustedes se ubiquen en el programa de este punto de conocimiento político, nosotros vimos los dos primeros y los dos últimos. Por una cuestión para que sea más práctico, me pareció que era más conveniente verlo de esta manera, porque están interrelacionados los dos primeros puntos con los dos últimos. Y una vez que ya conocimos más o menos qué es el conocimiento científico y de qué modo se relaciona con la política, sí, la próxima clase vamos a hablar de ciencia política y también de derecho político, y del método científico y de otras cuestiones. Pero quería, esto como introducción me pareció que podía llegar a ser más práctico. Bueno, y como cierre, el punto último habla de la interinfluencia entre la idea y los hechos políticos, algo que ya hemos planteado en la clase, esta vez con relación a las ideas y los hechos políticos. Como decíamos hoy, las ideas políticas surgen en un marco, las doctrinas políticas surgen en un marco y se basan en la realidad en la que se encuentran, esa realidad que buscan justificar o modificar. Y a su vez, esa misma doctrina, como hablamos hoy, ya sea desde El Príncipe, pasando por Marx, pasando por la obra que escribió Hitler para plantear su doctrina, buscan todas modificar la realidad. Algunas lo logran, el marxismo lo logró, Hitler lo logró, para mal, para bien, como cada uno considere, por supuesto. Todas estas doctrinas, las que nosotros vamos a estudiar con Cecilia, porque doctrinas políticas ha habido infinidad, pero las que vamos a estudiar van a ser las que tuvieron influencia en la realidad, se basan en la realidad en la que están, buscan modificarla, y las que lo logran son aquellas que pasan en la historia. Entonces, nosotros vamos a estudiar esas. Aquellas que lograron modificar, las que lograron inspirar a un gobernante para aplicar esas propias ideas. Nada más. 22, exactos. La próxima clase va a ser 2030, recuerden. Si nadie tiene inconvenientes. Sí, por mí no hay drama en el horario. Bien, entonces lo vamos a correr para no terminar tan tarde, si les parece. Yo ya pregunté y me dijeron que no había inconveniente. Que si ustedes no tenían inconveniente,
desde la facultad no iban a poner ningún reparo en que modifiquemos el horario. Sí, ¿algo más? Quería hacerte una pregunta con respecto a lo de la República. Sí. La tarea en la plataforma está puesta como en forma de entrega que tenemos que escribirte por mensaje privado. Sí. ¿Dentro de eso hay una opción para mandarte un documento o es estrictamente por pregunta-respuesta, pregunta-respuesta? Mirá, el año pasado lo hicimos de esa manera, si les parece más cómodo, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en una forma de la entrega de los prácticos. Me la van a mandar a mí. Esos son temas que dan con Cecilia, me las mandan a mí y nosotros después los corregimos. Yo lo que les digo es que yo no sé si hubo un malentendido porque seguramente ha quedado el texto, porque ya les digo, toda la plataforma, a nosotros en toda la plataforma, para los profesores nos quedó todo el material del año pasado. Seguramente hemos subido el cuestionario y ha quedado una fecha que no era. Lo que sí les pido es que conmigo no van a tener ningún inconveniente en ese aspecto, en el aspecto de los plazos. Sí que estén presentados, por supuesto. Pero traten de ir haciendo el de Platón, que fue el que ya habíamos subido el material hace un tiempo. Me lo mandan en el transcurso de esta semana. Hasta el lunes que viene. Perdón, ¿te puedo hacer Y una después de eso trabajamos Aristóteles para la siguiente. ¿Les parece bien así? Yo se lo voy a comentar a Cecilia, pero lo que pasa es que yo hablé con Cecilia el día viernes o sábado y me dijo subí los cuestionarios que ya estaban en la plataforma, pero los mostramos para ustedes, y Cecilia me dijo subí, y también subí Aristóteles, porque ya lo vimos. Ustedes ya vieron Aristóteles con Cecilia. Ahora ya van a pasar a Roma, estimo. O empezaron ya con Roma. Por eso, para que no nos quede tan descolgado, les planteo esto. Hacemos de ahora hasta el lunes que viene Platón, y para la siguiente Aristóteles. Si no tienen ningún inconveniente. Y te lo mandamos por mensaje privado, no por una... Me lo manda por mensaje privado, eso, el modo. Por mensaje privado o por correo electrónico. Por favor, les pido que si es correo electrónico, me parece que es mejor correo electrónico. Sí, porque podemos poner un documento más. Pueden adjuntar un documento, porque el año pasado me lo pegaban los chicos en el chat. ¿Y qué pasaba? Yo me levantaba un día a la mañana y tenía 72 conversaciones y tenía que ir buscándola, y a mí me llegan los mensajes tanto de ustedes como de chicos de otros años, incluso hay chicos, compañeros de ustedes de acá mismo, que me tienen a mí acá en político y también en humano, que es de segundo. Entonces a mí se me mezcla. Prefiero que me lo manden por correo electrónico. ¿Usted tiene mi correo electrónico? ¿Está en la plataforma subido o no? Supongo que está en la plataforma, pero si lo puede decir ahora, yo se lo digo ahora. Luciano Cardelo. Cardelo con una sola L. Profe, ¿ya terminamos? Sí, el que quiere se va, Estamos. Joya. Chao. Chau. El que quiere se va, por supuesto. Les decía, lucianocardelo@gmail.com. Y me aclaran, trabajo práctico, Platón, o trabajo práctico, la República, derecho político. O sea que ya al abrir los mails yo ya sé con qué me encuentro, porque ya les digo, hay alumnos que están cursando varias materias y eso, y puede haber se puede traspapelar algún práctico. Sí, yo conseguí un tomo de Platón, de la República. Sí. Es bastante más corto de lo que yo esperaba. Perfecto. Sí, y aparte, ¿cómo? Decís que me pueda servir. Además está escrito, o sea, está narrado con la mayéutica, puede ser, como nos habías enseñado de Platón. Son todas formulaciones de preguntas. Sí, son diálogos. Lo de Platón son diálogos. Sí, está bien. Ahí fíjate que, si bien se recomienda leer todo, hay unos capítulos puntuales que Cecilia recomienda su lectura, que son sobre los cuales están hechas las preguntas. Si quieren leerlo todo para ustedes, perfecto. Puntualmente, Cecilia. Y lo mismo con Aristóteles. También hay 2 capítulos que hay que leer sí o sí, porque son los que se usan para el examen.
y ustedes guíense después para estudiar, cuando les tomemos estos temas, guíense por las preguntas que nosotros les hacemos, porque son los temas que Cecilia considera importantes. Son temas que da Cecilia, yo nada más administro los prácticos, y me manejo con ustedes para que me los envíen y eso, pero son los temas que va dando Cecilia. Y los temas que se preguntan en práctico de estos autores son los que se toman. Es muy raro, no va a salir a tomarle otro capítulo, para que lo tengan en cuenta. Así que les va a servir mucho estos trabajos prácticos para bajar estos contenidos y no encontrarse el día que van a dar el final con que se tienen que leer 10 libros. Entonces, ustedes guíense por lo que nosotros les vamos recomendando. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene, y antes del lunes espero sus prácticos de Platón. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Chao. ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Chao.